entre Buenos días para todos. Bienvenidos al encuentro de los grupos de educación en salud GES, una propuesta educativa del Instituto Neurológico de Colombia en su proceso de construcción del Centro de Excelencia en Epilepsia. Sean todos bienvenidos. Hoy, en el ciclo denominado Urgencias en Epilepsia, Código Estatus. Agradecemos a ustedes haber aceptado nuestra invitación para participar en este evento y queremos solicitar respetuosamente a todos los asistentes colocar en modo de silencio sus celulares y demás equipos de comunicación. Queremos recordarles que al finalizar cada una de las charlas vamos a tener la oportunidad de presentar nuestras preguntas de forma escrita. De esas preguntas que presentemos, los expositores tratarán de sacar 6 de las más representativas para poder resolverlas con el auditorio. Queremos también hacer claridad en que en el transcurso de todas las presentaciones vamos a tener la posibilidad de observar algunos videos y datos de las historias clínicas de pacientes que previamente han firmado su consentimiento informado para poder ser publicadas en este espacio de capacitación académica. Para dar inicio a esta jornada académica, queremos invitar al doctor Rafael Moreno, director médico del Instituto Neurológico de Colombia, quien les dará una cordial bienvenida. Muy buenos días para todos. Para el Instituto Neurológico de Colombia es un orgullo ver la respuesta de esta convocatoria a la creación de los grupos de educación en salud. Nosotros hemos conformado estos grupos tanto para pacientes y acompañantes que los dictamos en el Teatro Lido. Estas charlas van enfocadas a la educación tanto del paciente como de sus acompañantes, con el fin de que las personas tengan mayor responsabilidad, o sea, tengan un deber para el cuidado de su enfermedad. Y este año hicimos lo que es el Grupo de Educación en Salud para el sector salud, viendo que estas charlas son muy importantes para el conocimiento de todas las personas que están en formación y que ya pueden ser también profesionales. Queremos agradecerle a la Universidad CES por su vinculación a estos grupos de educación en salud con estas magníficas instalaciones, las cuales esperamos seguirlas llenando cada mes. Y esperamos que el día de hoy estas charlas sean de su agrado y de su enriquecimiento personal. De esta manera nosotros estamos contribuyendo a que todos los días la formación de nuestros profesionales sea mucho más rica en todos los conocimientos. Bienvenidos y que aprovechen toda la mañana. Gracias. Demos pues inicio a los grupos de educación en salud GES con la primera conferencia del ciclo Código Estatus, titulada Código Estatus, Generalidades y Justificación, a cargo del doctor Cristian Vargas. El doctor Cristian Vargas es médico y cirujano de la Universidad CES, estudiante de la maestría en epidemiología de esta misma universidad. Doctor, bienvenido. Buenos días. Bueno, como les dijo José, vamos a empezar a hablar de generalidad y justificación de algo que nosotros quisimos llamar institucionalmente el Código Estatus. Quiero empezar la charla ilustrándoles con esta fotografía. La primera y la tercera columna corresponden a fotografías de las ciudades, de las urbes del mundo desde la Estación Espacial Internacional. Y estas corresponden a neuronas con microscopía por fluorescencia. Y el mensaje que yo quiero dar con esta imagen
es que vamos a entrar en un tema bastante complejo que llega a ser tan complejo incluso como nuestras urbes. El contenido de la charla incluye definiciones, epidemiología de impacto, etiología, complicaciones y una breve reseña de lo que para nosotros significa el código estatus. Antes que nada quiero empezar aclarando que no debemos referirnos a los pacientes con epilepsia como pacientes epilépticos. Es incorrecto y es una iniciativa de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Nos debemos referir a ellos como pacientes con epilepsia. Para hablar de epilepsia hay dos definiciones, una operacional y una conceptual. La operacional, que es la que debemos tener en cuenta, es una persona que tenga 2 o más crisis no provocadas y que se presentan con al menos 24 horas de diferencia. Cuando me refiero a no provocadas es que no haya alguna causa pues, que explique la convulsión, como un trauma, como una infección aguda, como un desorden hidroelectrolítico y entre otras cosas que podrían afectar el sistema nervioso central. Esta definición operacional permite comparaciones entre diferentes estudios epidemiológicos a lo largo del tiempo y es la que usamos en la clínica habitualmente. Como les dije, también hay otra definición conceptual que para muchos es controversial, pero a mí me parece que tiene sus virtudes, porque en ella se tienen en cuenta consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales que hasta hace muy poco tiempo no se tenían en cuenta en la definición de la epilepsia. Vamos a entrar primero a hacer una aclaración con la terminología. Cuando nos referimos a estatus epiléptico o estado epiléptico, debemos saber que la persona debe tener previamente un diagnóstico de epilepsia. Si una persona convulsiona de novo y cumple criterios de estatus, no se debe llamar estatus epilépticos ni estado epiléptico porque no tiene el diagnóstico previo de epilepsia. El estatus como tal se divide, ya sea epiléptico o no, en convulsivo y no convulsivo, y mis compañeros más adelante van a hacer como más profundización en el tema, y yo me referiré a estatus de forma genérica a lo largo de la charla. Como les digo, la Liga Internacional contra la Epilepsia es la que actualmente pues, dicta los mandatos con respecto a definiciones, manejos y todo tipo de clasificaciones que tiene que ver con la epilepsia. El estatus convulsivo y no convulsivo se define como una crisis mayor a 30 minutos. Pero yo supongo que ustedes se alarmarán mucho con ese dato, pero yo pienso que nadie como médico va a estar al lado de un paciente y va a estar esperando hasta que cumpla 30 minutos convulsionando para hacer alguna intervención. Y esta definición se basa en modelos animales de lesión neuronal en la que demuestran con varios estudios que la lesión neuronal importante empieza a ocurrir a partir de los 30 minutos de una convulsión o de una crisis continua. Pero entonces surge una inquietud. Se ha demostrado que las crisis mayores a 30 minutos se vuelven autosostenibles y esto aumenta la mortalidad. Entonces surge una definición operacional que es la que usamos en la clínica, que se refiere a crisis que duren más de 5 minutos. Nadie se va a quedar 30 minutos esperando a ver cómo un paciente convulsiona y cómo se deteriora. La primera, como les digo, es que dure 5 minutos, más de 5 minutos, o incluso que tenga 2 o más crisis sin recuperar su estado basal de conciencia. No quiero decir que estado basal de conciencia es que una persona esté inconsciente. El solo hecho de tener una bradilalia, una bradixiquia, una desorientación en persona, tiempo o espacio, ya cumple el criterio para catalogarlo como un estado convulsivo si no llega a su estado basal entre una crisis y otra. Y esta definición facilita tratamientos más tempranos y más efectivos para los pacientes. Resulta que ya está demostrado que las crisis que duran más de 5 minutos tienen mayor probabilidad de evolucionar hacia un estatus. Entonces, por eso esa es la justificación de la definición operativa que manejamos en la clínica. Y tiene que quedar muy en claro que un paciente en un estatus está claramente más enfermo, en una condición peor y diferente comparado con quien tiene una simple convulsión convulsiva. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, en un estudio entre varios estudios, este es de los primeros que ellos hacen, demostraron que la duración media de una convulsión generalizada es de 62 segundos. Entonces, y solo uno de los pacientes que ellos tuvieron en el estudio duró más de 2 minutos. La conclusión que ellos llegan es que una duración de más de 2 minutos de una crisis se sale del rango normal para una convulsión individual y discreta, lo que nos hace entender a nosotros que una convulsión que clínicamente dure más de 2 minutos debemos estar alertas porque probablemente tengamos que intervenir.
El estatus refractario muchas personas lo llaman como el estatus del estatus, y esta es la verdadera última expresión de las crisis. Se define como la no respuesta al adecuado uso de medicamentos de primera y de segunda línea. Cuando me refiero a adecuado uso, es una adecuada dosificación, una vía de administración, pertinencia del medicamento. Generalmente los de primera línea son benzodiazepinas y los de segunda línea son antiepilépticos de acción prolongada. Otra de las definiciones que también es muy controvertida porque son muy permisivos con los tiempos, dice que debe ser una actividad ictal, una convulsión persistente que a pesar de tratamiento no responda entre 1 y 2 horas, a pesar del adecuado tratamiento. Con respecto a la etapa neonatal, yo quiero hacer una claridad y que quede muy claro que los neonatos se salen del grupo de lo que estamos hablando. En esa edad hay demasiados síndromes que se manifiestan de formas clínicas muy diferentes y no se clasifican fácilmente como lo usamos con los niños mayores y con los adultos. Entonces, en conclusión, a los neonatos, en el contexto de un estatus, debemos considerarlos diferentes. Vamos a hablar un poco de la epidemiología. La epilepsia es una de las alteraciones cerebrales más comunes a nivel mundial. Se estima que aproximadamente el 8% de la epilepsia ocurre en países en vía de desarrollo, lo que nos da una alarma y nos sugiere que factores de riesgo perinatales, bajas condiciones socioeconómicas, entre otros factores múltiples, están influyendo en el desarrollo de la epilepsia en nuestros países. Y no tiene barreras geográficas, raciales ni sociales. Aproximadamente 65 millones de personas viven con epilepsia en el mundo. La incidencia en países desarrollados comparado con los países en vía de desarrollo es alarmantemente diferente. En países desarrollados los rangos van de 40 a 70 por 100.000 habitantes año y en países en vía de desarrollo como el nuestro va entre 100 y 190 por 100.000 habitantes año. Vuelvo y recalco la importancia de conocer la epilepsia, de manejar los factores de riesgo, de mejorar las condiciones socioeconómicas para lograr impactar en esta incidencia tan marcadamente diferente con los países en vía de desarrollo. Con esta gráfica quiero ilustrar el comportamiento a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, en la prevalencia y la incidencia de la epilepsia. Como vemos en el primer año de vida, los casos nuevos son muchos mayores que los casos ya instaurados de epilepsia y a lo largo del tiempo esa relación se invierte y siempre estarán más prevalentes que incidentes los casos de epilepsia. Los estatus han sido reconocidos desde tiempos ancestrales. Hay manuscritos y hay de diferentes lugares del mundo y en diferentes museos del mundo donde se corrobora esta hipótesis. La frecuencia de estos eventos lastimosamente no fue medida hasta el siglo pasado. Incluso en el siglo actual continúa siendo un reto para los clínicos y para los investigadores porque conocemos muy poco de esta entidad. Y a pesar de los avances tecnológicos, continúa representando una carga sustancial para la morbi y la mortalidad. Lastimosamente, un poco de la justificación de por qué sabemos tan poco del estatus es que representa grandes retos metodológicos porque las poblaciones no son homogéneas y se requieren estudios de grandes poblaciones para precisar sus causas y poder hacer inferencia en las poblaciones con los desenlaces que traen esta entidad. Y se ha dicho y se conoce que la mortalidad es menor en centros de epilepsia y mayor en los hospitales universitarios, lo que sugiere que conocer la entidad, tener experiencia manejando la entidad, impacta definitivamente en el desenlace de los pacientes. La incidencia en la población pediátrica adulta y adulta mayor varía marcadamente. En los pediátricos, en la edad pediátrica es 38 por 100.000 habitantes, en los adultos es aproximadamente 27 y en la edad mayor es de 86 por 100.000 habitantes año. Y numerosos estudios han demostrado que las tasas en niños con epilepsia son mayores que en los adultos. La incidencia del estatus tiene una distribución bimodal. ¿A qué me refiero con bimodal? Tiene unos picos de incidencia en los primeros años de vida y un pico de incidencia en los últimos años de vida, más precisamente en el primer año y luego de los 60 años de vida. Y los adultos mayores se encuentran en el mayor riesgo de desarrollarlo con una incidencia que va más o menos en 86 por 100.000 años. Esta gráfica demuestra lo que les acabo de decir, como en el primer año de vida la incidencia se dispara, en la edad adulta empieza como a comportarse de una manera diferente y por último en las últimas etapas de la vida vuelve y muestra unos picos de incidencia.
Hay discrepancia entre lo que se reporta en incidencia entre hombres y mujeres. Hay estudios que no han encontrado diferencia significativa entre sexos, pero hay otro que ha encontrado una mayor incidencia en los hombres. Entonces este temita sigue siendo bastante controvertido. Lo que sí es claro es que es mayor las tasas de incidencia en los afroamericanos comparados con los caucásicos. Es incluso un poco más del doble la incidencia anual y se mantiene incluso más alta en los afroamericanos comparados con los caucásicos si los dividimos por rangos de edad, por grupos de edad. Hablando un poco de la mortalidad por estatus se define como la muerte que ocurre en los primeros 30 días después del evento. La mortalidad global en la población es aproximadamente el 22% y hay diferencias dramáticas en los grupos de edad. Anteriormente vimos que la incidencia del estatus, de la epilepsia tenía una distribución bimodal, con picos de incidencia en el primer año de vida y a partir de los 60 años. Pero ya cuando hablamos de estatus se comporta diferente. Vemos que solamente el 3% de los niños desarrollan un estatus, los adultos el 26% y los adultos mayores llegan al 38%. O sea que el comportamiento de la epilepsia y el estatus por grupos etarios es totalmente diferente. Pero lo que sí se mantiene es que los adultos mayores son los que en mayor riesgo están, tanto de desarrollar epilepsia como de desarrollar un estatus. Y acá lo represento, como a lo largo de los años en las barras negras va aumentando la mortalidad y el pico mayor es en el grupo etario de mayor de 80 años. El estatus causa en Estados Unidos aproximadamente 42.000 muertes al año y los hombres tienen el riesgo de muerte comparado con las mujeres, a diferencia de la controversia que existe con la incidencia de la epilepsia, que es controvertido, que algunos estudios han encontrado que es mayor en hombres, y las hipótesis que se plantean es que los hombres consumen más alcohol y están más expuestos a la violencia. Por eso se cree que tienen el doble de riesgo de mortalidad comparado con las mujeres. La etiología del estatus es frecuente multifactorial. Muy pocas veces encontraremos una causa única como el desencadenante del estatus. Entre las causas más comunes en adultos están los bajos niveles de anticonvulsivantes en personas que ya tienen un tratamiento instaurado de epilepsia, el ACV antiguo, hemorragias, tumores y traumas encefalocraneanos y el ACV de novo. Las etiologías asociadas con la más alta mortalidad son todas las que comprometan el sistema nervioso central desde el punto de vista aporte de oxígeno. La anoxia y la hipoxia son los reportados con la más alta mortalidad. Y a pesar de que sea el nivel de bajo de anticonvulsivantes sea la causa más común de estatus, es la que reporta una mortalidad más baja con solo un 4%. Hablando un poco del efecto sinérgico de un estatus y de un ACV, cuando tenemos un ACV y desencadena un estatus, se ha demostrado que el riesgo de muerte es 3 veces mayor en quienes tienen las dos entidades comparado con quienes tienen un ACV aislado. Y eso sugiere un efecto sinérgico marcado entre el ACV y el estatus sobre la mortalidad de los pacientes que lo padecen. Entre las complicaciones más importantes de un estatus se encuentra la hipoxia, la acidosis, la hipoglicemia por el gasto metabólico tanto muscular como cerebral, la hipertensión inicial y la hipotensión tardía por activación del sistema nervioso autonómico, rhabdomiolisis por exposición prolongada de los músculos a contracciones muy fuertes, que lleva a hipercalemias y a fallas renales agudas, arritmias y fallas cardíacas, edema pulmonar agudo, broncoaspiraciones cuando no se tienen las medidas adecuadas de manejo inicial de un estatus que pueden llevar a neumonías por aspiración y la hiperpirexia. Nosotros como institución quisimos adoptar un código que lo queremos llamar código estatus. Esta idea surge de los diferentes códigos de emergencia hospitalarios que se usan alrededor del mundo y que sirven para alertar al personal de salud sobre una emergencia que esté ocurriendo en la institución. Lastimosamente esos códigos son heterogéneos entre centros. Siempre se ha querido o se ha propuesto un sistema estandarizado para que todos hablemos el mismo idioma, pero eso no se ha logrado. Se ha visto que cada hospital tiene la autonomía y para nombrar sus códigos de la manera que lo quieran hacer, generalmente como colores, como ya todos lo conocen. El código azul es ampliamente conocido por todos y es un código que simplemente hacen la alerta ya sea por altoparlantes, telefónico o persona a persona, y ya todo el personal de salud tiene funciones muy específicas y tienen metas de tiempo para atender al paciente que está en un paro cardiorrespiratorio. Lo mismo con el código rojo, en el que las maternas tienen una hemorragia uterina normal, que no sea controlable, se activan este tipo de códigos y el personal de salud despliega todo su poder y sus equipos y todos sus recursos para atender estas emergencias médicas lo antes posible y controlar la emergencia.
Entonces, a raíz de esto, nosotros creamos o estamos manejando una propuesta que inicialmente es institucional, que la denominamos Código Estatus. Como los códigos rojos y código azul también es un sistema de respuesta rápida, pero es para atención del estatus. Pues nosotros queremos darle, o que quede el mensaje, que un estatus es tan grave como un código azul o como un código rojo. Lo que queremos nosotros con el código estatus es optimizar el tiempo de abordaje y tratamiento para mejorar la sobrevida del paciente. Nosotros lo que hacemos es activar el código estatus, en el que participa un médico que inicialmente diagnostica o sospecha el estatus. Luego el médico neurofisiólogo, que es el que está en la unidad de neurofisiología clínica del Instituto Neurológico, está al tanto y está en apoyo con el médico que sospecha y diagnostica. Luego el jefe de enfermería de neurofisiología es el que coordina todas las acciones y todo el accionar pues, del código. Hay técnicas de neurofisiología que generalmente son dos que se encargan de la conexión del paciente. Una secretaria de neurofisiología clínica y el auxiliar de enfermería a cargo del paciente. Lo que hacemos al activar el código estatus, lo primero es que la técnica de neurofisiología toma uno de los equipos de videomonitoreo electroencefalográfico portátiles y se desplaza en la medida de lo posible, lo más rápido posible, hacia el paciente. Las metas que se manejan es tener en la primera hora, después de activado el código estatus, al paciente conectado y diagnosticado por un epileptólogo o por un neurofisiólogo clínico. Así los vemos nosotros en los monitores. Se aprecia el video del paciente, pues generalmente en UCI, que es donde generalmente están los estatus epilépticos o los estatus no epilépticos, y el trazado electroencefalográfico en simultánea, para poder hacer el diagnóstico y poder apreciar la clínica y tener un correlato eléctrico de lo que está ocurriendo en el cerebro. Esta es la sala de lectura, en donde están las técnicas y están todo el equipo de neurofisiología atento a lo que pueda pasar y pues con ánimo de hacer el diagnóstico y de cumplir la meta de la hora que les acabo de comentar. Este paciente es un ejemplo que les quiero ilustrar. Es un hombre en la octava década de la vida que consulta al servicio de urgencias porque el hijo lo nota desorientado y lo nota, en palabras de él, hablando bobadas. Adicional a eso, solamente notan que tiene unos movimientos erráticos de los ojos, pero ningún otro hallazgo pues anormal según lo que reporta el hijo. Entonces vamos a ver un segundo este video. Como ven, él responde coherentemente. No hay ningún movimiento normal asociado. Y noten el reflejo de amenaza que pasa con el campo visual izquierdo. Una mianopsia izquierda demostrada. Y ahora van a hacer una prueba de sensibilidad en la que se demuestra una extinción cortical. Y ahí se notó un movimiento anormal de los ojos que fue por el que consultaron al servicio de urgencias. Este paciente está en un estatus. El mensaje que yo quiero dar con este paciente es que no tiene que tener una clínica florida y una clínica alarmante para uno sospechar en un estatus. Un paciente que solo tenga una alteración leve en el estado de alerta o una desorientación, como les dije ahora, una bradilalia, un movimiento sutil de los ojos, cualquier cosa muy sutil que se salga de su estado basal de conciencia, sobre todo si tiene antecedentes de epilepsia, nos debe hacer sospechar un estatus. Nosotros justificamos el código porque está demostrado que en Estados Unidos se gastan aproximadamente 4 billones anualmente solo en hospitalización por estatus, lo que constituye una carga sustancial a la salud pública y sigue representando altas tasas de mortalidad y discapacidad. Para concluir, el estatus es una emergencia neurológica sorprendentemente común. Recuerden que hay estatus no convulsivos, los que no son evidentes. Ocurren más frecuentemente en los extremos de la vida. La mortalidad en niños es baja, pero aumenta en la vejez. Los determinantes independientes de mortalidad son la edad, la duración de las crisis y la etiología.
y la alarmante tasa general de mortalidad hace un énfasis en la necesidad de reconocerlo y tratarlo rápidamente. El tiempo de cerebro es el mensaje que les quiero dejar. Muchísimas gracias.